¿Qué tal amigos? Un saludo, espero que estén muy bien. Vamos a hacer otro video. Va a ser respecto a que la canaria no quiere al macho para nada. O al revés, el macho no quiere a la canaria. Llega a ver el caso amigos que la canaria o el macho no aceptan a su pareja. Y por más que hagas lo que hagas, ponga rejilla o los separes un tiempo y los vuelvas a juntar, sigue pasando lo mismo. Más sin en cambio, la canaria cuando el macho canta, ella pide que la pise, pero pues como si no tienes el macho, ¿vale? Vamos a ver qué podemos hacer amigos, pero primero que nada, los invito a que se suscriban al canal, denle click aquí abajito, activen la campanita para que les lleguen mis notificaciones, no les cobran nada amigos, vaya nada más me van a regalar 2 clics. Ahí porfa les encargo que me apoyen. También busquen mi página en Facebook. Ahí sí llevo muy poquitos seguidores. Llevo como 1100 me parece. La página se llama La Cría de Canarios MX. Es página, no es grupo. ¿Vale? Ahí le pueden dar un clic en seguir y de esta manera me estarán ayudando. Bien, regresando al tema amigos. ¿Qué va a pasar cuando nosotros tenemos una pareja así? Llega el caso en que nosotros le ponemos una hembra y no la tolera. De plano la pica y la corretea y la lastima, la despluma y no se hace la parejita. Entonces, o al revés, la hembra es la que corretea al macho y no lo deja descansar y le quiere pegar, ¿no? A cada rato. En estos casos, amigos, cuando toca una pareja así y por más que le ponemos otra canaria, otro canario y pasa lo mismo ya con varios, lo que tenemos que hacer es dejar sola la hembra. ¿Cómo es eso? Las hembras tarde o temprano nosotros vamos a notar que cuando el macho empieza a cantar, la hembra va a pedir pise. Entonces, como no se toleran, no podemos tenerlos juntos. Van a decir muchos, pues pon la rejilla, sepáralo de este lado, déjalo acá hasta que se den de comer. Amigos, eso no pasa, no llega a pasar. En algunas parejas hay machos que son muy peleoneros y hay hembras que pues no se dejan. Entonces, por eso les recomiendo que dejen a la hembra sola y vitaminen para que se encele más. Entonces la hembra encelándose más va a llegar el punto que cuando el macho cante ella va a pedir pise. Lo que vamos a hacer es como si estuviéramos usando un macho con dos hembras. La hembra peleonera la vamos a dejar de este lado. Entonces vamos a agarrar el macho y en la mañana, solamente en la mañana y en la tarde, ya cuando se vaya a meter el sol, agarramos al macho y lo pasamos y nos retiramos. El macho va a empezar a cantar, la hembra va a pedir pise y lo que vamos a hacer es dejarlos ahí un momento para por si quiere volver a pisar el macho y retiramos de la jaula y lo pasamos a la otra. Dejamos a la hembra sola. Esto lo vamos a venir haciendo hasta que la hembra ponga el tercer huevo. Porque al tercer huevo, si el macho la pisa, los demás casi con seguridad van a salir fértiles, ¿vale? Esto es respecto a la hembra. Cuando la hembra es muy peleonera y no quiere al macho. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando el macho es muy peleonero? Exactamente lo mismo, amigos. Vamos a dar vitamina para aumentar el celo en el macho. Se va a poner más tosco con la hembra, más pesado. Entonces, si así le pega a la hembra, cuando esté más encelado va a empeorar la situación. Pero como va a estar solo, lo que vamos a hacer es vitaminar al macho y vitaminar a la hembra de este lado. Cuando nosotros veamos que el macho está cantando en su jaula y la hembra ya pide pise,
lo que vamos a hacer, o una de dos, o brincas al macho para acá o brincas a la hembra para acá. Yo recomiendo que sea el macho el que pases para allá. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas a la hembra la asustas, entonces se agita y al pasarla para acá a veces no se deja pisar. Y aparte que los machos son territoriales y cuando la hembra ingresa, pues lo único que van a hacer es dejarse ir hacia la hembra. Entonces, cuando tú tomas al macho, pues lo espantas un poquito y le causas un poquito de estrés. Entonces, esto hace que se le olvide por completo el querer estar peleando, y como lo sacas de su territorio a la otra jaula, es algo nuevo para él. Entonces va a estar un poquito así como que desorientado, y entonces la hembra es cuando va a pedir pise porque está en su territorio, y de esta manera el macho la va a pisar y vamos a hacer lo mismo, la vamos a dejar un ratito aquí. Cuando veamos que el macho ya le quiere pegar, la tomamos y la pasamos de este lado. Bien, ahora van a decir, ¿y qué va a pasar con la hembra? Ya que la pisó, ella va a seguir su postura, va a poner sus 4 o 5 huevitos, sus 3 huevitos, 2, 1, los que vaya a poner, y la vamos a dejar criar sola. A mucha gente no le gusta dejar criar solas a las hembras porque dicen que se desgastan demasiado. Pues bien, si es un desgaste, ahora sí que mayor el que hace la hembra al criar ella sola, porque con el macho pues los dos ayudan y no hay tanto trabajo, pero en este caso la hembra va a tener que criarlos ella sola. Hay una cosa que también puede pasar, amigos: cuando la hembra pone de 4 a 5 huevos, no va a poder alimentar a la mayoría. Lo que ustedes tienen que hacer es poner alimento, pasta de cría en abundancia. No importa que ustedes al otro día o ese mismo día en la tarde, cuando limpien, tengan que tirar más o menos así del bote. Se va a desperdiciar, sí, pero el alimento no les va a faltar, amigos. Y eso es lo que buscamos, que tenga alimento la hembra para que embuche lo mejor que pueda a los pollos. De esta manera va a sacar adelante a la mayoría de ellos. Y aún así, nosotros debemos ayudarle. Vamos a preparar pasta para embuchar. Si tienes pasta de cría normal, lo único que puedes hacer, pásala por un colador que se haga fina, o sea que tenga los hoyitos lo más cerrado que se pueda y queda bien finita. Vamos a agregar agua de garrafón, no agua de llave. Agregamos agua de garrafón, la mezclamos que se haga una papilla, y con una jeringa o una cuchara vamos a ayudarle a la hembra a embuchar algunos pollos. Esto es en caso de que tenga de 4 a 5 pollos, porque si es más pesado, y de esta manera no hacemos que la hembra se nos desgaste tanto. Pero si ella tiene 3 pollitos nada más, ella solita bien puede criarlos si tú agregas abundante comida, verdura, mixtura, su agua, y agrégale huevo hervido en la pasta de cría para que la proteína sea mayor y se desarrollen mejor los pollos. De esta manera van a salir adelante sin problemas y la hembra no va a tener desgaste. En cuanto al macho, pues por peleonero se va a quedar solo en su jaula hasta la siguiente postura, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Esta pajarita ya, supongamos que ya crió a los pollitos, ya salieron. Entonces, cuando ya salen los pollos, no vamos a echar el macho enseguida. Vamos a esperar hasta que los pollos tengan 25 días de nacidos para regresar al macho. ¿Por qué? Porque si tú agregas el macho cuando los pollos salen, algunas veces salen a los 15 días los pollitos, entonces lo que vamos a hacer es que la hembra les va a perder, ahora sí que, ¿cómo decirlo? No les va a poner atención a los pollos por estar armando el otro nido. Sí les va a dar de comer, pero en realidad se van a debilitar mucho y pueden llegar a morir. Y cuando tú embuchas, algunas veces los pollos te tienen miedo
y ya no quieren que tú les des. Entonces vamos a esperar hasta que tengan 25 días, 26 días, y ahora sí agregamos el macho con la hembra y hacemos el mismo procedimiento, lo retiramos y lo pasamos para acá. De esta manera la hembra va a seguir alimentando unos días más en lo que construye el nido. Por lo general se avientan 3-4 días armando el nido, y esos 3-4 días, si tenían 25, van a ser 29, y ya los pollitos van a estar comiendo casi solos, ¿vale? Entonces ese es mi consejo, amigos. Ahí me preguntaron en el grupo de Facebook que qué podían hacer si de plano el macho o la hembra no aceptan a su pareja, y por más que le pongas la que le pongas, cualquier macho, cualquier hembra no lo tolera. Esa es una opción y un consejo que puedes tomar y ponerlo en práctica a ver si te funciona, ¿vale? Amigos, quería mostrarles los pichoncitos. Miren, ya salieron. Ahí salió un pío y un ágata. ¿Cómo sé que es ágata? Ven en la parte del ojo. Déjenme, me paso de este lado a ver si no se vuela. Sí, ya brincó. Enfoco. Ahí en el ojito. Aquí está. Pueden apreciar que arriba del ojo se le ve como una cejita, ¿vale? Eso es característica, perdón, del ágata, ¿vale? La ceja. También los bigotes en la parte de abajo del cuello, aquí abajito, se le tienen que marcar, pero aún está chiquito, entonces vamos a dejarlo que siga creciendo. Estos ya se adelantaron, y los que están acá de plano, miren, ahí están escondidos. Pero esperemos que también salgan en ahora sí que en esta semanita, porque llevan los días similares, ¿vale? Les dejo el video, amigos, suscríbanse a mi canal, espero que les sirva, y un saludo a todos, que tengan un buen día